Es presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Vicepresidenta de Venezuela confirma 15 nuevos casos de COVID-19 y llegan a 106 contagiados. Es una nota que estoy tomando de Telesur. La OMS aprobó $2.000 millones para apoyar un grupo de países y afrontar la pandemia, anunció la vicepresidenta Rodríguez. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, ofreció este miércoles un nuevo balance de la situación del coronavirus en el país, donde destacó en sus declaraciones la reunión realizada con el sistema de la Organización de Naciones Unidas que hay en Venezuela y se confirma que las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro son las adecuadas y correctas. Entre otros temas tratados con las autoridades del sistema ONU, se hizo énfasis en el uso de la mascarilla de forma obligatoria para ir a farmacias y en el transporte público. Luego de pasar 13 días desde que se detectó el paciente cero en Venezuela, la curva del virus se mantiene aplanada y uno tiene que decir que es la curva, obviamente, de casos confirmados. La atención, la prevención y el control de esta pandemia solo se va a lograr si unidos en una conciencia mundial nosotros articulamos lo necesario para que podamos hacer frente a este virus, acotó la vicepresidenta. Otra de las noticias importantes que nos ha dado la ONU es que la OMS ha aprobado $2.000 millones para apoyar a un grupo de países que requieren atención especial para atender esta epidemia, para hacer frente a esta pandemia, destacó Rodríguez. El director de la OMS expresó además la protección de los profesionales de la salud en primera línea. Hasta este momento se tiene un universo de 39.751 personas. Este miércoles, desde las 3 de la tarde, fueron visitados y atendidos los síntomas de 30.145 personas. Actualmente se realizan 1.800 pruebas en estos mecanismos de despistaje. Las pruebas en Venezuela, como en tantas partes del mundo, solo se le están realizando a gente que tiene prácticamente todos los síntomas del coronavirus, porque las pruebas son escasas. Es decir, hay 106 casos confirmados, nos lo dice Delcy Rodríguez, y hay 1.800 casos sospechosos. Esperemos que la mayoría den negativo. Confirmamos 15 nuevos casos, llegando a 106 pacientes contagiados. De los 15 pacientes, 5 en Miranda, 4 en Aragua, 2 en Capital, 2 en Zulia, 1 en Bolívar y 1 en Los Roques. Por eso ya se llama a la población a seguir en cuarentena social y colectiva, sostuvo la funcionaria. Yo me quiero detener en el ángulo que reseña Descifrado. Informó Delcy Rodríguez que Venezuela recibirá ayuda financiera por parte de la OMS. Hasta el momento tenemos 15 nuevos casos que ubican un total de 106 confirmados. Venezuela está dentro del grupo de países a los que la OMS otorgará $2.000 millones para combatir el COVID-19. Después de que ingresaran a este país, hay que decirlo con todas las letras, $1,5 billones por concepto de ingresos petroleros, impuestos y demás durante los años de la locura del chavismo, es decir, entre aproximadamente el 2004 y el 2009, 2010. A eso hay que sumarle un endeudamiento que debe estar alcanzando los $200.000 millones. Después de todo eso, Venezuela anda por el mundo agradeciendo que le den parte de $2.000 millones y que lo consideren entre los 24 países que por su depauperación, por el mal estado de su sistema sanitario, por su crisis económica, por la pobreza de sus habitantes, necesita atención particular por parte de la Organización Mundial de la Salud para atender la pandemia del coronavirus. Titulares de la mañana: gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela siempre se ha caracterizado, o por lo menos eso espero yo que se haya caracterizado, por hacer periodismo responsable. Y no se puede hacer periodismo responsable sin puntualizar esto, sin recordar de dónde venimos, sin recordar lo que ha pasado y sin recordar que, por supuesto,
en un sistema democrático, hace rato que los actores, el poder serían otros. Por sencillamente esto que les estoy contando. Por sencillamente, la gente sabe, la gente no es tonta, la gente sabe que en Venezuela hubo muchísimo dinero. Y la gente sabe también qué pasó con ese dinero, cuál fue el manejo de ese dinero y por qué estamos hoy en la situación en la que estamos. Una situación en la que esta madrugada no ha habido luz en todo el occidente del país y el numeral sin luz es una de las tendencias de Twitter a esta hora. También lo es el numeral Maracaibo. ¿Por qué? Porque Maracaibo es el sitio más castigado por el apagón. Aparentemente en toda la capital zuliana hay apenas luz en unos poquitos sectores. Nuevamente, la gente sabe qué pasó con el dinero, la gente sabe que hubo un decreto de emergencia eléctrica. Vamos a ver las tendencias. Apagón, sin luz es la primera tendencia. Apagón es la tercera y Maracaibo es la cuarta. Vamos a ver qué nos dice el numeral sin luz. Vamos a ver algunos de los tweets. Vamos a buscar por los más recientes, a ver qué nos sale por aquí. Estoy esperando que me abra. Saben ustedes que también yo estoy sometido al internet venezolano. Dice Jorge Luis: Maracaibo sin luz, sin agua y sin gasolina. Solo los guardias que lo venden a $2 por litro. Sin comida y ahora con virus chino y en cuarentena. Que Dios nos ayude sin luz. Abilio Tronconis dice: el Zulia amanece sin luz. El observatorio SPZ, vamos a ver qué es el observatorio SPZ, nos ha reportado como desde la falla de anoche, Observatorio de Servicios Públicos. A muchos sectores les llegó la luz a la 1 a.m. y a las 2 a.m. con la segunda falla se les volvió a ir. Mientras San Francisco cumple 4 horas, en Maracaibo otros van rumbo a las 12 horas sin luz. 26 de marzo es un tuit de hace 5 minutos. Otro dice: qué molesto, ahora se va la luz en Maracaibo, sin luz, apagón hace 10 minutos, dice María Ángela Zambrano. Vamos a buscar las tendencias que digan apagón, a ver qué está pasando con esas tendencias, y nuevamente vamos a buscar el más reciente, lo más reciente que haya salido del numeral apagón. Este apagón me ha hecho reflexionar y he llegado a la conclusión de que es peor que este gobierno, si le pone un adjetivo que yo no voy a decir aquí, plagado de pi, pongo un pito y complete usted la frase, es un pueblo adormecido y sin espíritu de lucha que soporta todo lo que esta mafia de resentidos hace con él. Damos lástima. El vigilante en cuarentena dice: Guárico, apagón sin luz, coronavirus GN. Guárico aparentemente también está sin luz. Leyendo apagón en tendencias, procedo a cargar el teléfono, dice la chica que se llama Andrea. Juan Orlando Padrón dice: apagón es una prueba de sabotaje, pero de este gobierno que tiene sumida a toda Venezuela en la peor desgracia de su historia. Convirtió a la nación con mayor potencial de crecimiento en un pueblo fantasma de los más arruinados del planeta. Y ha sido detenido anoche por la DGCIN, fue detenido el articulista de Aporrea, profesor universitario Javier Vivas Santana. Aún se desconocen los motivos. Esto lo dice tal cual. DGCIN me está llevando detenido, fue el mensaje que publicó antes de su detención. Todavía se desconoce el paradero. El periodista y articulista Javier Vivas Santana fue detenido este miércoles en horas de la noche por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Aún se desconocen los motivos de su detención. Vivas Santana, escritor de una columna en el portal web Aporrea, es el tercer periodista agredido por los cuerpos de seguridad del régimen en menos de una semana, tras Darvinson Rojas y la directora del diario La Verdad de Vargas, Beatriz Rodríguez, quien, por cierto, ayer fue a fiscalía, fue citada a fiscalía, fue a declarar a la fiscalía y se le prohibió informar sobre el coronavirus. Se le prohibió dar información que no fuera la oficial sobre el tema del coronavirus. Sobre el tema de Vivas Santana, hay que decir que había publicado el día de ayer también, hace 17 horas, unas fotos de una señorita desnuda. Esa señorita era una teniente de la Guardia Nacional Bolivariana. Por cierto, en una de las fotos sale la cara de quien le toma las fotos, y esa joven ha sido también llamada a su comando para ser detenida.
Bueno, hay toda una historia de, yo no voy a ahondar en los detalles, pero hay toda una historia de relaciones extramaritales, etcétera, 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 relacionada con esto. Yo no voy a, obviamente no me voy a meter en eso, yo no me meto con la vida privada de la gente, la vida privada de la gente es la vida privada de la gente y hay que respetarla, pero bueno, por esto aparentemente se han llevado detenido a Javier Vivas Santana. Sigo leyendo informaciones, titulares, cosas que pasaron ayer en el programa con el Mazo Dando. Jorge Rodríguez, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, los tres declararon en el programa de Diosdado Cabello. Jorge Rodríguez denunció supuesto plan de conspiración contra Maduro y Cabello 25 de marzo. El ministro de Comunicación e Información del régimen chavista, esto lo dice El Impulso, Jorge Rodríguez informó este miércoles sobre un supuesto plan de conspiración contra Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Se incautó en Colombia una camioneta con un arsenal de guerra que venía a Venezuela. La principal intención era asesinar al presidente de la República y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, declaró. Y uno se pregunta, ¿para conseguir un arsenal de guerra hay que ir hasta Colombia? En Venezuela uno había visto los malandros con R-15, chicos, y ha visto los malandros con granadas y con lanzagranadas y casi que no ve con misiles. A los malandros, al AMPA común. Entonces no creo que haya que ir a Colombia para buscar algo de esto, pero bueno, dice Jorge Rodríguez que así fue. Las armas tenían un valor aproximado de $500,000, con eso Iván Duque hubieras podido comprar kits para el COVID-19 y tapabocas, agregó Jorge Rodríguez. Consejos vendo y para mí no tengo, porque bueno, aquí están pidiendo $5,000 millones. España acaba de gastarse $472 millones y dotó a todo su país, a todo su sistema sanitario, que es uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, de tapabocas, guantes, mascarillas, scrubs, esta ropa la ropa de médicos, pues, yo no sé cómo se le dice en español, en inglés se le dice scrubs, bueno, todo el equipamiento para los hospitales lo hizo con $472 millones. Rodríguez vinculó al presidente de Colombia, Iván Duque, a la fiscal general en el exilio, Luis Ortega Díaz, al diputado en el exilio, Germán Ferrer, y a Cliver Alcalá Cordones, mayor retirado del ejército, en la supuesta conspiración contra los representantes del régimen chavista. Por último, pidió al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, atender la denuncia. Y si uno quita de la ecuación a Iván Duque, nombra a Luis Ortega Díaz, Germán Ferrer y Cliver Alcalá Cordones, los tres eran chavistas, los tres fueron chavistas hasta hace nada, hasta hace 2 o 3 años. Venezuela se beneficiará de recursos aprobados por la OMS para atender el coronavirus. Es el tema que yo creo que es el principal tema de la jornada informativa de este 26 de marzo de 2020. El organismo de la ONU aprobó un total de $2,000 millones para un grupo de países con necesidades especiales, a fin de que puedan adquirir test para detectar la enfermedad e insumos médicos. Y ahí vuelvo a lo mismo. Si no tenemos test para detectar el coronavirus, ¿cómo sabemos que la gente tiene o no coronavirus? Uno de los éxitos, por ejemplo, de países como Corea del Sur o de países como Taiwán en la lucha contra el coronavirus, de países como Alemania también, es que han hecho pruebas masivas a población sana, a población asintomática y a población enferma, y entonces ya a los asintomáticos los aíslan antes de que anden regando por ahí el virus. Pero claro, para eso se necesita ser sociedades prósperas, ser sociedades bien administradas. Yo, hablando de Taiwán, voy a citar un aforismo de Confucio. Confucio dice: en un país bien administrado, la pobreza avergüenza. En un país mal administrado, la riqueza avergüenza. Y ustedes pregúntense en cuál de las dos situaciones está Venezuela. Sencillamente, ahí se los dejo. La ONU nos informó que la OMS aprobó $2,000 millones para un grupo de países que requieren atención especial. Un país bloqueado criminalmente, viejo. Sí, doctora Rodríguez, con todo el cariño del mundo, si usted tiene un paciente en su casa ludópata, usted no le da dinero al ludópata. Y no lo digo en particular por nadie, sino que lo digo por el historial de lo que habíamos hablado en el comienzo de este programa. O sea, es muy difícil para los organismos multilaterales, viendo el historial, digamos,
de manejo de recursos públicos de Venezuela, no solo en los últimos 20 años, pero especialmente en los últimos 20 años. Venezuela es un país azotado por la corrupción. Creo que no descubro nada cuando digo esto. Históricamente azotado por la corrupción, pero bueno, esa corrupción se ha agravado y con mucho en los últimos 20 años. Héctor Rodríguez incrementará las medidas de cuarentena en Miranda y conjuntos de familias que no tienen el carnet de la patria. Sin embargo, no es necesario para ser protegido, dijo el gobernador de Miranda del régimen de Maduro. Esto lo dice el Nacional. Hemos puesto a la orden el 911 del municipio de Baruta, que nos va a servir como espacio de articulación de los equipos de la gobernación y las alcaldías. También incrementaremos las medidas de cuarentena. Es una reunión de Héctor Rodríguez con Gustavo Duque, alcalde del Chacao, con Darwin Rosales, alcalde de Baruta, Darwin Rosales es un periodista, Darwin González, alcalde de Baruta, y con Elías Sayek, alcalde de El Hatillo. Mientras tanto, Enrique Capriles pide algún tipo de acuerdo entre el chavismo y la oposición por el COVID-19. Voy a esperar que esto abra. Esto es una nota de Efecto Cocuyo. A Enrique Capriles le han caído encima por estas declaraciones. Alguna gente le ha caído encima por estas declaraciones y ha tenido que salir él mismo a matizar, a decir que esos recursos no serían para que los administrara directamente el gobierno en disputa, sino que serían para que se administraran a través de la OMS, a través de ONGs, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son las declaraciones de Capriles. A mí, la verdad, ayer se me pasaron, pero hay que destacarlas, hay que leerlas. El gobernador del estado Miranda y 2 veces candidato presidencial, Enrique Capriles, abogó por algún tipo de acuerdo entre el chavismo y la oposición para enfrentar la pandemia del COVID-19 en Venezuela. Durante su transmisión semanal de Periscope, la noche de este 24 de marzo, llamó al gobierno de Nicolás Maduro y a Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado por más de 50 países, a alcanzar acuerdos para lograr el financiamiento internacional que permita obtener los recursos para el coronavirus. Usted tiene el control interno, pero yo tengo el apoyo internacional. Comentó en referencia a Maduro y Guaidó: usted tiene el control interno, pero está dispuesto a que nos pongamos de acuerdo en unir las dos manos. ¿Será tan difícil? ¿De verdad será tan difícil?, se preguntó Enrique Capriles Radonsky. No hay solución posible en esta pandemia y coyuntura que estamos atravesando los venezolanos sin financiamiento internacional. Venezuela necesita recursos de afuera, y para que haya recursos de afuera, Maduro sabe lo que tiene que hacer. Y nosotros los que adversamos su régimen sabemos también lo que debemos hacer. Yo no sé si la gente tiene tan claro ninguna de las dos partes lo que debe hacer. Estoy seguro de que no. Esto es un laberinto muy difícil de sortear. Mientras tanto, Juan Guaidó anuncia ayuda de $20 millones para enfrentar el COVID-19 en Venezuela. Son las 6:49. Esto es una nota de EFE, una nota, por cierto, de hoy, de las 12:30 de la madrugada, de la noche. El líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, anunció este miércoles la entrega de $20 millones provenientes de cuentas rescatadas por el gobierno encargado a organismos internacionales para la atención en el país de la pandemia del coronavirus. Hemos logrado recuperar $20 millones para que sean otorgados y administrados por los organismos multilaterales internacionales que entreguen de manera directa la ayuda que tanto hace falta en Venezuela, dijo el opositor en una declaración que compartió en redes sociales. Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por una 50 de naciones, explicó que ese dinero proviene de cuentas rescatadas por la oposición, sin dar detalles al respecto ni especificar a qué cuentas se refiere. Esta ayuda, dijo, va a permitir la dotación del equipo de protección de los profesionales de la salud, colaborar con el restablecimiento del servicio de agua, que es irregular en algunos hospitales, y ayudar con productos como el gel antibacterial que tanto hace falta. Yo les leí ayer o anteayer cifras del Observatorio de Servicios Públicos que decían que prácticamente 2 de cada 3 hospitales no tienen servicio de agua. Un hospital sin agua es un hospital sin vida, pues es un hospital inservible para cualquier efecto práctico. Colombia confirma 4ª muerte. Mientras tanto, ya va terminando el programa, casos se aproximan a los 500. Esto es información, una nota del diario Panorama, voy leyendo. El Ministerio de Salud de Colombia confirmó este miércoles 92 nuevos casos de COVID-19. La curva va en ascenso y es preocupante. Colombia es nuestro vecino, con el que tenemos unas relaciones, digamos, siamesas. Somos hermanos siameses pegados por la barriga, aunque a veces nos peleemos. Estamos condenados a vivir juntos. Con lo cual el total ascendió a 470. Así como el 4º fallecimiento desde que el coronavirus fue detectado en el país el pasado 6 de marzo. Nicolás Maduro, por cierto, decía ayer que
No había ningún muerto en Venezuela, por cierto, no tengo las declaraciones de Maduro en el programa, lamento no tenerlas porque hay fragmentos interesantes, ya se me está terminando el programa y no me da tiempo de rescatarlas, pero hay un fragmento en el que supuestamente, yo no vi el programa, no vi el programa con el Mazo Dando, pero hay un fragmento en el que Maduro dice que él está dispuesto a poner, pide a la Nunciatura que ponga sus espacios para reuniones entre el chavismo y la oposición. Bueno, la Nunciatura se retiró de los acuerdos de Santo Domingo viendo cuál era la voluntad real de negociación, o sea, ninguna. Ahora hay que ver, ese es el problema de cuando hay que ver si se presta de nuevo para eso, si acepta de nuevo ser parte de eso. Ese es el problema de cuando la gente falta su palabra, después los demás no le creen, ¿no? Entonces es muy grave faltar a la palabra, y en Venezuela lamentablemente la palabra en la política se ha perdido, se perdió históricamente, pero en los últimos 20 años la palabra y los hechos no tienen ninguna relación. Y nuevamente, esto no se puede ver sin el contexto de los últimos 20 años. Según el balance del Ministerio de Salud, continúo leyendo la nota de Colombia, el cuarto fallecimiento ocurrió en Bogotá, primer caso mortal en la capital colombiana, y la víctima es un hombre del grupo entre 70 y 79 años. Decía Nicolás Maduro que hay 3 personas en condición bastante grave, 2 de ellas están estables, pero una está muy crítica. Celebraba Maduro ayer que no hubiera muertos y que el número de recuperados, que supuestamente eran 15 personas, iba a ir en ascenso en los próximos días. En cuanto a nuevos contagios, habla el panorama de Colombia. Más de la mitad ocurrió en Bogotá, donde hay 49 enfermos más que ayer, y también hubo importantes incrementos en los departamentos de Antioquia, con 7 casos, en el Cauca con 6 y Valle del Cauca con 5. 2 titulares para cerrar. El primero de ellos, ONU insta al G20 a evitar proporciones apocalípticas del COVID-19. Estos son declaraciones de Antonio Guterres, quien alentó el levantamiento de sanciones impuestas a varios países en el mundo para garantizar el acceso de estos a servicios de salud esenciales. También Michelle Bachelet se sumaba al pedido de la suspensión temporal de las sanciones a Irán y Venezuela para que pudieran acceder a los recursos financieros para enfrentar la pandemia. Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que conoce perfectamente lo que está pasando en el país y cuya oficina ayer, por cierto, llamaba a la liberación de todos los presos que fueran necesarios para evitar que la pandemia del coronavirus se extendiera a lo interno de las cárceles. Y para cerrar, esta es la visión optimista de Últimas Noticias. Satélite Simón Bolívar cesó operaciones al cumplir 12 años de vida útil. Otras versiones dicen que sencillamente nació el satélite Simón Bolívar se perdió en el espacio. Y así se gastaba el dinero hace 12 años en Venezuela, para satisfacer egos, para decir que Venezuela era el primer país que lanzaba 2 satélites a la atmósfera, cosa que era mentira, porque lo que había hecho era comprarlos. O sea, uno no lanza un satélite. Lanzar un satélite a la atmósfera implica un trabajo de tecnología previo, la construcción de un satélite que aquí no se hizo. Aquí se le compró un satélite a China para que Hugo Chávez pudiera decir que él era el primer presidente que había lanzado un satélite venezolano al espacio. Bueno, hoy no tenemos mascarillas para combatir el COVID-19 en los hospitales. Las prioridades absolutamente perdidas. 6:55 minutos. Este programa fue hecho por Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero, se llama Titulares de la Mañana. Si Dios quiere, nos encontramos mañana, por cierto, y cierro este programa pidiendo libertad para Darwinson Rojas, colega periodista, y también ahora que se conozca el paradero, se impute, si se imputará a Javier Vivas Santana, y se le devuelva a su hogar. Que vea qué delitos se le imputan. Ciertamente, bueno, la gente a veces no tiene conciencia de las redes sociales, del uso de las redes sociales y de cuáles son los límites de ese uso. Saludos, hasta mañana. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.
Este programa fue presentado por compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El